general y soy flebóloga. Y van a saber que es especialista en cirugía flebológica. Van a saber qué es la flebología. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es insuficiencia venosa crónica. ¿Qué es la insuficiencia venosa crónica? Es un cuadro clínico que se caracteriza por una disminución del retorno venoso, desde las extremidades inferiores hacia el corazón. ¿A qué se debe esto? Se debe a la pérdida de la función de las válvulas venosas, lo que genera un reflujo persistente de la sangre del sistema venoso profundo hacia los capilares, lo que lleva a una hipertensión capilar creciente. Entonces, esto es un paciente con una insuficiencia venosa crónica. Tienen que saber siempre que es una patología crónica y es una patología progresiva. Sin tratamiento, esto sigue avanzando siempre. Ahora vamos a hablar de cuáles son los tipos de tratamiento, la fisiología y cómo se lo trata a un paciente que tiene varices o insuficiencia venosa crónica. La evolución no tratada lleva a complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Úlceras, trombosis venosas y síndromes posttrombóticos, que son ya temas de la próxima clase. Ahí van a tener un paciente con una úlcera venosa, que es ya cuando la piel está abierta. Hay una clasificación que es la que quiero que sepan, que se utiliza mucho en pacientes con insuficiencia venosa crónica, que es la CEAP, que tenemos del 1 a 6. El CEAP1 es pacientes que tienen telangiectasias. El 2, cuando ya aparecen varices. Todo esto yo les voy a ir diciendo después cómo es. El 3, cuando hay edema de tobillo. El 4, cuando hay manchas en el tobillo. CEAP5, cuando aparecen cicatrices de úlceras. Y 6, cuando ya tenemos pacientes con úlcera abierta. ¿Pudieron anotar? Del 1 al 6, cuando preguntamos la clasificación de CEAP, entonces es para insuficiencia venosa crónica. En base a todo esto, yo quiero que sepan qué es la flebología. Es la rama de la medicina que se encarga del estudio de enfermedades venosas y linfáticas de miembros inferiores. Venosas y linfáticas de miembros inferiores, por eso también ahora yo les voy a contar qué es el linfedema, que es una enfermedad linfática de los miembros inferiores. Acá tenemos un paciente con varices para que ustedes vean, y ahora vamos a ver los distintos tipos de varices que tenemos. En base a todo esto, yo quiero que sepan que anatómicamente tenemos 3 sistemas venosos de miembros inferiores. Uno superficial, uno profundo y uno perforante. Y como siempre tienen que saber que tenemos un sistema de vasos comunicantes y uno perforante. ¿Cuál es la diferencia de ambos? El comunicante son ramas que unen un mismo plano entre sí, sin atravesar la aponeurosis. Y perforantes son vasos que unen un sistema venoso superficial con el profundo, perforando la aponeurosis, por eso se llama sistema venoso perforante, porque perfora la aponeurosis. Estas venas perforantes, como ahora yo les voy a contar, por eso es que muchos pacientes dicen, me operé de las varices y me vuelven a salir. Ese es un mito que hay siempre. Si uno opera bien las varices, nunca más te van a salir. Podés tener varices siempre, pero bien operado no vas a tener problemas. Entonces dijimos que tenemos una red venosa superficial, que es la que nos vamos a encargar hoy, que está dada por la safena interna y la safena externa. Ahí tenemos la safena interna, que se origina por delante del malleolo medial como continuación de la vena dorsal medial y termina siempre en la vena femoral, perforando la fascia cribiformis. Estas son las venas comunicantes y las venas perforantes. Las comunicantes, como ustedes están viendo ahí, no perforan la fascia aponeurótica. En cambio, las perforantes perforan. Esa es la diferencia que hay y unen los dos sistemas, superficial venoso con el profundo. Y la comunicante, una misma red superficial entre sí o profunda entre sí. ¿Entienden hasta ahora? ¿No quieren hacer ninguna pregunta? ¿Seguimos? Bueno.
Venas perforantes tenemos muchísimas, ¿eh? Tenemos perforantes de Boyd, de Cocket, perforantes externas, de Hunter. Esto tenemos distintos tipos de cirugía para estas venas, ¿eh? Lo que nosotros nos vamos a ocupar hoy es del sistema venoso superficial. La pantorrilla, acuérdense siempre que es la bomba muscular de la pierna. Generalmente los síntomas de todo paciente que venga con varices comienzan en la pantorrilla, bomba muscular de la pierna. Entonces, en base a esto, para hablar de la fisiología, tenemos que saber que la patología venosa aparece cuando el retorno venoso está afectado por, ya sea por fallo primario del bombeo muscular o por una obstrucción venosa. Y esa obstrucción venosa es lo que se llama, que después vamos a ver, trombosis venosa profunda. Esas son las dos causas que producen una patología venosa. ¿Qué son las varices? Las varices es la dilatación de las venas superficiales de la pierna. Es la dilatación de las venas superficiales. Acá tenemos un paciente que tiene varices y que, como ven en la parte inferior de la pierna, ya aparecen también trastornos tróficos. Cuando aparecen los trastornos tróficos es porque ya está afectado también el sistema venoso perforante y profundo. Ahí ven manchas ocres y lesiones preulcerosas. Esto ya es un paciente con una insuficiencia venosa crónica. Entonces, para que ustedes sepan, las varices es una patología muy frecuente, es una patología inestética y evolutiva en el tiempo. Como les dije, sin tratamiento no se cura. Con gran tendencia a la cronicidad, afecta al 40-60% de la población, representa el 30% de la patología en el mundo, y 1 de cada 3 mujeres tenemos varices, y 1 de cada 8 hombres. Esa es la relación que se conoce. 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 8 hombres. Las flebopatías, como les dije, pueden ser superficiales, que son mucho más frecuentes que las profundas. Y dentro de las superficiales están las varices. ¿Cuáles son los factores predisponentes de un paciente de tener varices? Los predisponentes, lo principal siempre es la herencia. Y dentro de la herencia tenemos la debilidad del mesénquima, fragilidad del mesénquima, agenesia o hipoplasia valvular. Y los factores desencadenantes son obesidad, el embarazo, el sedentarismo, traumatismos, posición de pie prolongado, uso de anticonceptivos orales y terapia de reemplazo hormonal. Por eso es que en las mujeres es mucho más frecuente en el hombre, como les dije anteriormente, ya sea por los embarazos o por el uso de anticonceptivos orales y la parte hormonal. ¿Cuáles son los síntomas de un paciente que tiene varices? Cansancio, pesadez, dolor, inquietud al estar parado o sentado, sensación de quemazón, ardor, picazón, calambres y edema. Muchas veces el paciente llega y dice que tiene, que les pica. Las varices siempre producen picazón. ¿Cómo se clasifican entonces las varices? Las varices pueden ser primarias o esenciales en el 90% de los casos y secundarias en el 10%. Mucho más frecuentes son las primarias. Y dentro de las primarias, como le dije anteriormente, la causa más importante es la herencia. Y pueden ser secundarias a una flebitis, a malformaciones venosas, a fístulas arteriovenosas que pueden ser congénitas o adquiridas. ¿Cómo se clasifican las varices? Pueden ser grado 1, que ahora le voy a mostrar, son las telangiectasias, que son las comúnmente llamadas arañitas. Es la dilatación intradérmica del capilar venoso. Grado 2, cuando hay dilatación venosa y ya es palpable la varice. En el grado 3, cuando hay elongación y procedencia de la vena, y el grado 4, cuando aparecen los golfos varicosos. Acá van a ver, este es un paciente que tiene telangiectasias,
es el grado 1 de las varices. Acá ya tenemos varices de grado 2, 3, cuando hay elongación y prosidencia. Acá ya aparece pacientes, acá también tenemos pacientes grado 2, 3, y golfos varicosos, que son cuando están todos la rama de una misma vena. Acá ya aparecen dermatitis ocre, pacientes con eczemas, pacientes con úlceras varicosas, que como le dije anteriormente es la complicación de una insuficiencia venosa crónica. Pacientes no tratados terminan en esto, úlceras varicosas, trombosis, síndromes postplevíticos. ¿Cuáles son? Es la sintomatología más frecuente de pacientes que tengan varices. Dilataciones venosas, ardor plantar y en el trayecto de las venas, disconfort al estar de pie, sensación de pesadez y calambres. Es lo que prácticamente todos van a la consulta. Pesadez y calambre de piernas. ¿Qué hacen cuando un paciente tiene varices y llega a su consulta? Lo primero son los datos personales. Como les dije anteriormente, la causa más importante de varices es la herencia. Entonces preguntarle si la mamá, si el papá, si los abuelos tienen varices. Antecedentes personales para saber en qué trabaja el paciente. Si está mucho tiempo parado, si está mucho tiempo sentado, cuántos embarazos tuvo, porque todo eso es causa también predisponente o desencadenante de las varices. Y antecedentes flebológicos para saber si estuvo operado, si en algún momento ya se lo operó de algo. ¿Qué hacemos con el paciente? Lo primero es el examen clínico, como en toda patología. Paciente de pie, pacientes siempre tienen que hacerle sacar la vestimenta desde la cintura para abajo, no solo mirar lo que el paciente le dice, acá tengo una varice, no sirve. Tiene que estar el paciente de pie, descalzo, enfrente a ustedes. Con esto van a determinar cuál de los sistemas es el que está afectado. Si es solamente superficial, van a ver dilatadas las afenas internas. Si ya aparece con trastornos tróficos, con edema, entonces sí, o con dermatitis, úlceras, ya son signos de insuficiencia venosa crónica. Tienen que mirar el aumento del volumen de los miembros. ¿Por qué? Cuando hay aumento de volumen de uno de los miembros, generalmente hay que pensar en una trombosis venosa profunda. Eso ya van a ver también con sus distintos síntomas después. Cuando aparecen muchas ocres, dermatitis y úlceras, pensar siempre son signos de una insuficiencia venosa crónica. ¿Qué le hacemos al paciente? Una vez que tengamos ya el examen clínico del paciente, hacemos los exámenes complementarios. Los métodos de diagnóstico no invasivos, principalmente lo que se usa y lo que fue el advenimiento de la flebología, que le dio muchísima importancia, es el eco-Doppler color. Es lo que se utiliza actualmente y se usa en el 90% de los pacientes. Eco-Doppler color. También se utiliza la pletismografía, ecotomografía, la termografía, flebografía, linfografía, pero estos ya son invasivos. Entonces, nada de esto se usa más ahora tanto como el eco-Doppler venoso. ¿Qué es el eco-Doppler venoso? Un examen complementario muy usado en la flebología. Es una técnica muy precisa, no invasiva, que proporciona información anatómica y fisiológica del sistema venoso. Detecta los cambios de frecuencia, es de mucha utilidad, no solo en la valoración previa al tratamiento, sino también en la dirección de los procedimientos y en su seguimiento. ¿Qué es lo que hace? Diagnostica la permeabilidad u obstrucción de los vasos e insuficiencias valvulares. ¿Qué significa esto? Que nos puede detectar si hay un trombo, si hay una trombosis venosa profunda y si hay perforantes insuficientes. Nos detecta también el diámetro de la válvula safenofemoral, es decir, si está dilatada o no. Sabemos si una safena interna es insuficiente o es suficiente. O sea que es un examen complementario, es lo mismo que una ecografía en el abdomen, pero en la pierna. Eso es el eco-Doppler color.
y se utiliza siempre. Ustedes habrán visto, o el día que lean varices, hay muchísimos test que se utilizan de exploración venosa, que sirven para investigar, por ejemplo, el funcionamiento valvular y la presencia o no de patologías profundas, como el test de Brody-Trendelenburg, la prueba de Perthes, la prueba de Pratt. Yo con que sepan el de Brody-Trendelenburg para qué sirve, ya estoy contenta. Sirve para explorar la suficiencia de la válvula ostial de la safena interna y perforantes. Ese es el que habrán leído, que se le hace al paciente acostar en una camilla, se le eleva la pierna y vacía las venas varicosas. Se le pone un torniquete en la parte superior del muslo y se le hace parar al paciente. Con eso lo que vemos es si se llena de arriba a abajo o de abajo hacia arriba, para ver si es suficiente o no las válvulas. Eso prácticamente ya no se utiliza hoy día. Todo pedimos ecodoppler venoso de miembros inferiores. Con eso nos da la suficiencia de las safenas, si hay perforantes insuficientes, si hay trombosis venosa profunda, y sirve mucho también para tratamiento, porque se hacen tratamientos, inyecciones dentro de las perforantes con guía de ecodoppler color. Eso es lo que más se está utilizando en este momento. Existen muchísimos tratamientos para las varices. Dentro de esto tenemos ambulatorios o pacientes que tienen que estar internados. Pacientes internados es cuando ya tenemos cirugías. Y los tratamientos ambulatorios, que es lo que hacemos todos los flebólogos, todos tenemos la escleroterapia, la microcirugía y el láser. Y pacientes internados, ya cuando tenemos safenectomías, que también pueden ser convencionales o safenectomía láser. ¿Qué es la escleroterapia para que ustedes sepan? Es la inyección de una sustancia extraña en la luz de la vena, que produce irritación de la capa íntima de la vena, luego inflamación y le lleva a una trombosis y luego una fibrosis. O sea, ¿cuál es la función de la escleroterapia? Producir la fibrosis de la vena. Esto se hace, la escleroterapia, en las arañitas comúnmente llamadas en las mujeres. Pero también se está usando mucho ahora la escleroterapia en grandes vasos como safena interna. ¿Con qué hacemos la inyección? ¿Cómo la hacemos? Hay distintas técnicas de la inyección esclerosante. Siempre tenemos que estar dentro de la luz de la vena que queremos esclerosar. Entonces, para saber si estamos dentro o no, tenemos técnica de aspiración, técnica de pinchar y llenar, técnica de espuma, que es lo que se utiliza actualmente, y la técnica guiada por ecografía o ecodoppler venoso. Hay muchísimas formas de esclerosantes. Tenemos detergentes, soluciones osmóticas y soluciones cáusticas. Yo utilizo el polidodecanol. El polidodecanol es un esclerosante que viene desde el 0,25% hasta el 5%. 0,25, 0,50, siempre va a depender del color de la piel de la paciente y del tamaño del vaso que uno quiera esclerosar. ¿En qué está indicado, como les dije anteriormente, la escleroterapia? En telangiectasias, comunicantes y colaterales, y en perforantes insuficientes, siempre con control de ecodoppler venoso en estos casos. En las telangiectasias o arañitas, no. Eso es lo que hacemos comúnmente todos los días en consultorio. Ahí tenemos cómo se hace. Tenemos una arañita y se le inyecta siempre dentro de la luz de la vena. Son jeringas especiales, chiquitas, para que no le duela al paciente. Esta es la inyección dentro de la luz de la vena, se hace con una técnica de espuma, y esto es como es un paciente que tenía telangiectasias y cómo queda después del tratamiento con esclerosantes, o escleroterapia se llama. Es una técnica sencilla, es una técnica diaria, pero produce complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que puede producir? Locales, como dolor, inflamación
inflamación, hiperpigmentación, ulceraciones y equimosis. Y complicaciones generales como reflejo vasovagal, reacciones alérgicas, tos y opresión torácica. Yo a todos los pacientes que le hacemos escleroterapia le dejo 10 minutos después en mi consultorio esperando sentados antes de irse a su casa, porque pueden aparecer este tipo de complicaciones. ¿Qué es la microcirugía? La microcirugía también es una técnica ambulatoria que se hace, permite por incisiones mínimas de 2 a 3 milímetros remover las venas enfermas. Es cuando en vez de ser telangiectasias ya aparecen las venas comunicantes. Los resultados son funcionales y estéticos, siempre son excelentes. Ahora le voy a mostrar cómo se hace. Es en un solo acto quirúrgico, siempre es con anestesia local, sin sutura, no lleva sutura cutánea, sin ligadura vascular y a través de microincisiones. Yo utilizo una aguja intramuscular y a través de esa aguja intramuscular se extrae la vena y se produce la escisión de la misma. No lleva sutura, como les dije anteriormente, ni en la vena ni en la piel. Esto después se deja así y se le venda al paciente. Le quedan hematomas que después desaparecen totalmente. ¿Cuáles son las indicaciones de una microcirugía? Todo trayecto que se aleje de la safena propiamente dicha, porque esta está sana. O sea, cuando hay colaterales insuficientes. En el otro yo le había dicho cuando hay telangiectasias. Acá es cuando hay colaterales. También se hacen microcirugías cuando hay perforantes insuficientes. Sherman se llama cuando esa ya es de otra clase, o cuando hay varices presangrantes, el paciente generalmente llega así, o a la guardia o a consultorio. Son pacientes que tienen varices presangrantes, que pueden estar bañándose o que se golpean y empiezan a sangrar. Sangra a chorros. Entonces, este es un paciente que llega y lo que hay que hacer inmediatamente es producir la sutura o la sutura de la misma para que deje. Ustedes si están en una guardia, en el momento lo que hay que hacer es levantarle la pierna al paciente y hacerle un vendaje compresivo fuerte. Es la única forma de parar. Luego se le saca el vendaje compresivo a las 24 horas y se le hace una microcirugía con sutura. Esa sí lleva sutura. ¿Cuáles son las complicaciones de una microcirugía? Pigmentaciones, cicatrices dolorosas, induraciones. Se puede dar después de una microcirugía, aparecen venitas chiquititas que son telangiectasias, parestesias, infecciones y hematomas. Y después tenemos, como les dije, no solamente tratamiento ambulatorio, sino también tratamientos internados, que es ya cuando tenemos que hacer cirugía, que pueden ser safenectomías internas o externas. Una evaluación preoperatoria, que siempre los estudia la sangre para ver si el paciente no está anémico, un hemograma y el riesgo prequirúrgico siempre. Si el paciente tiene algo que me indique, también hacer un estudio de la función respiratoria, o sea, si es un paciente gordo, si tiene un EPOC, ver para hacer una función respiratoria, pero el paciente que va a cirugía tiene que tener un estudio de un eco Doppler color, como les dije, para ver permeabilidad de los vasos y si hay presencia o no de perforantes insuficientes. ¿Qué es lo que se hace? Un paciente que va a ir a quirófano, primero se marca todo el trayecto del sistema venoso para ver si es solamente safena interna y si son colaterales insuficientes. Se hace a través de un fleboextractor. Con un fleboextractor, lo primero que hacemos, localizamos la safena interna, tractor, hasta la región inguinal y se produce la fleboextracción. Este es un paciente con un postoperatorio. Miren la cantidad de hematos que quedan. Se le deja vendado, generalmente yo le dejo por 3 días vendado, que el paciente no se toca el vendaje, a los 3 días se le saca todo y así queda el paciente.
Este es un vendaje postquirúrgico, con esto se le deja durante algunos 48 o 72 horas. También, esto láser es un advenimiento, es lo más nuevo que tenemos en la flebología, es una luz coherente, monocromática, blanca, con una sola longitud de onda, que permite actuar sobre una zona localizada. Láser es igual a una escleroterapia. El medio activo que utilizamos es el medio líquido, el que utiliza el láser. El láser sirve para hacer tratamientos ambulatorios como escleroterapia, pero en lo que más o mejor anda es para hacer una safenectomía láser. Este es un aparato láser que a través de esto le ponemos dentro de la safena interna y se produce el laseo. La fibra óptica va dentro de la safena interna en vez del flebo extractor como es en la cirugía convencional. La fibra óptica del láser va dentro de la safena interna y se va produciendo el laseo. Con esto lo que tenemos con el láser, la cirugía láser, es que es mucho menor el tiempo que el paciente cursa el postoperatorio. Es mucho menos doloroso también porque no tenemos la extracción, sino que se produce el laseo dentro del paciente y no hay esa extracción o esa manipulación quirúrgica como tenemos en una cirugía convencional. ¿Cuáles son los métodos de prevención para las varices? Principalmente evitar la obesidad. En pacientes obesos es mucho más frecuente tener varices. No hacer pesas. En las mujeres principalmente que ya tienen predisposición a tener varices, evitar pesas. Evitar el calor, la exposición al sol prolongado hace mal, dilata todo el sistema venoso de miembros inferiores. ¿Qué favorece? Caminar, hacer aeróbic y natación es uno de los mejores deportes para las varices. No correr y no hacer pesas. Caminar hace bien. ¿Cómo se hace el mantenimiento de un paciente que tiene varices? La elastocompresión es fundamental. Existen medias terapéuticas tanto para hombres como para mujeres, o sea, le hacemos poner medias después de una cirugía, o pacientes que no tienen que llegar a una cirugía, te previene mucho que siga aumentando la enfermedad. Flebotónicos, que hay un montón de flebotónicos, lo que hacen es ayudan a la circulación venosa. Agentes fleboquinéticos, que son geles criógenos especiales también para las varices. Y la kinesioterapia es fundamental en el tema de la flebología. El drenaje linfático manual ayuda muchísimo a pacientes que tengan varices, ya sea, como les dije, que no lleguen a cirugía o para un postoperatorio, para un postoperatorio en un paciente que está operado, ayuda mucho todo lo que sea kinesiología. Principalmente el drenaje linfático manual. Bueno, antes de esto, ¿quieren preguntarme algo de lo que les dije de varices antes de entrar al linfedema? ¿Les quedó algo? O sea, ¿algo que quieran preguntar? Yo quedó. ¿Sí? Preguntarle nomás, Sí, Lucho, Felipe. no hay problema. En la etapa de ulceración de las varices, ¿Sí? ¿esa patología tiene hoy día algún tipo de tratamiento para Sí, por corregirla? supuesto. Las úlceras venosas hoy día tienen muchísimos tratamientos y se curan y se cierran las úlceras. Siempre que haya una úlcera venosa hay que buscar si hay una perforante insuficiente, Felipe. Si hay una úlcera es porque generalmente debajo de esa úlcera está una perforante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, operar, sacar esa perforante, que puede ser por cirugía. Hoy día se utiliza mucho la escleroterapia con guía de ecodoppler de esa perforante insuficiente. Es impresionante cómo se cierran las úlceras operando. También en pacientes que no pueden llegar a operarse, hay muchos tratamientos kinésicos. Yo en mi consultorio, por ejemplo, tengo todo un set, todo un ala de kinesiología que es para cerrar úlceras. Se hacen tratamientos kinésicos con
drenajes linfáticos, láser para úlcera, magnetoterapia, se hace oxigenoterapia, hay muchísimas formas de tratamiento para cerrar las úlceras. Tienen mucho tratamiento el cierre de úlceras y se cierran prácticamente. También hay muchos parches nuevos que se usan. La curación es fundamental. Ustedes no saben, acá en el hospital llegan pacientes con úlceras, con miasis, entonces todo eso es falta de curación. Con buenas curaciones andan muy bien las úlceras. Hay muchos métodos de curación hoy día que hacen que el paciente pueda tener una vida normal otra vez, porque es una enfermedad totalmente invalidante las úlceras venosas. Muchas gracias, Doc. Bueno, ¿qué otra cosa me querían preguntar? Doc, y con respecto a usted por ahí nombró un poco lo del postoperatorio, digamos, y mostró los edemas y demás y los hematomas que se le producen al paciente. Quería consultarle cuánto tarda, digamos, en volver como a la normalidad el miembro inferior de un paciente. Todo depende de cada paciente. Si sos muy blanco, si no sos blanco, pero generalmente el paciente a los 15 o 20 días está perfecto. Generalmente yo le doy 15 días de reposo no acostado en la cama, porque el paciente que se opera el otro día tiene que estar caminando, porque eso previene mucho la trombosis venosa profunda. El paciente que se opera al otro día sale caminando de la clínica, porque paciente que le dejas en reposo absoluto te predispone a tener una trombosis venosa profunda. Entonces, sacamos el vendaje, como le dije, a los 3 días, y al cuarto día yo ya le estoy mandando a hacer kinesiología. Ultrasonido, que ayuda mucho para los hematomas, el drenaje linfático, todo lo que sea para estimular la circulación. A los 15 o 20 días el paciente está perfecto, sin ningún tipo de hematoma y haciendo su vida normal. Todo va a depender del tipo de cirugía que sea también. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Doc, ¿qué tal? Yo le quería hacer otra pregunta. ¿Qué Bien, utilidad tienen, digamos, en lo que es la práctica, las clasificaciones que usted mencionó, la clasificación de CA por la clasificación de las varices? ¿Cómo se utilizan o en qué sirven? Claro, la clasificación de las varices, vos lo primero que tenés que hacer, Enrique, es fijarte qué tipo de varices tiene el paciente. Si son telangiectasia solo, es para ver qué tratamiento le vas a hacer principalmente. Si es grado 1, son las varices chiquitas, grado 2 ya cuando hay elongación y prosidencia, ya es cirugía. Si es solamente desafena interna, si ya tenés perforantes insuficientes, y en el CA para ver justamente si ya está afectado el sistema venoso profundo también como el superficial. Por eso es como yo les dije anteriormente, en base a esa clasificación es que muchos dicen me operé y me vuelven a salir varices, porque vos dejaste, por ejemplo, le sacaste la safena interna y dejaste perforantes insuficientes. Entonces, dentro de un tiempo, esas perforantes insuficientes van a ser causa de varices secundarias. El paciente va a tener. Por eso es que hay que hacer una exploración perfecta de todo. ¿Qué está afectado? Si es solamente el sistema venoso superficial, si hay perforantes y si está el profundo afectado. ¿Y cómo haces eso? Con el eco Doppler venoso y con el examen clínico del paciente, por supuesto, sabiendo las clasificaciones, para poder tratarle después. Claro, Doc, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo les voy a contar un poquito ahora lo que es el linfedema. Como yo les dije, la flebología se encarga del estudio de venas y del sistema linfático de miembros inferiores. Entonces, el linfedema es una acumulación de líquido linfático en los tejidos adiposos debajo de la piel, lo que lleva a una hinchazón o edema. Entonces, esta enfermedad está ocasionada siempre por una obstrucción en el sistema linfático. Y así este sistema no es capaz de drenar la linfa, provocando la hinchazón por acumulación de líquido de los tejidos blandos del cuerpo. El linfedema, acá tenemos, que es la acumulación de líquido, puede ser en las piernas o en los brazos. Y generalmente está causado por la extracción de un nódulo linfático o por el daño ocasionado mediante tratamientos para el cáncer. Principalmente la radioterapia produce mucho linfedema también.
Pacientes con cáncer de mama tienen muchísimo linfedema en miembros superiores. Y en miembros inferiores generalmente se da por extracción de algún nódulo o obstrucción linfática. ¿Cómo se clasifican los linfedemas? Pueden ser primarios cuando ya es congénito y su causa es una malformación de las vías linfáticas o los ganglios linfáticos. O puede ser secundario, las causas pueden ser por operaciones, como le dije anteriormente, de un cáncer de mama, por ejemplo, infecciones o pueden ser lesiones también cutáneas. ¿Cuáles son los signos y síntomas de un linfedema? Pliegues en la piel, más sobre las articulaciones, hinchazón en el dorso de la mano o en el dorso del pie, lo que lleva a una piel tensa, y el signo de Stemmer, acuérdense siempre, es cuando ustedes intentan pellizcar la piel y no se puede. O sea, cuando no se puede, es Stemmer positivo, que puede hablar de un linfedema que es por el edema que tenemos en ese lugar. Acuérdense siempre que el linfedema no se cura, pero sin tratamiento tampoco se detiene. Es una enfermedad que con tratamiento se mantiene. También podemos clasificar al linfedema según el cuadro. Pueden haber varios estadios. El 0 es cuando hay lesión de vasos linfáticos, pero no hay hinchazón visible. El 1, cuando la hinchazón aparece a lo largo del día, pero desaparece cuando elevamos el miembro. El 2, cuando la hinchazón persiste, incluso tras el reposo o cuando está elevado el miembro, igual sigue hinchado. Y el 3 ya es cuando está caracterizado por los cambios en la piel, por ejemplo, aparecen ampollas o cuando ya se hace dura la piel, y muchas veces encontramos lo que van a llamar elefantiasis. ¿Qué es esto? Cuando hay una elefantiasis, cuando la piel ya está totalmente apelmazada, dura, y se va haciendo de una coloración cada vez más negruzca también. Esto, en estos dos casos tenemos una elefantiasis. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente tenga linfedema? Pacientes con cáncer, o por ejemplo, como les dije anteriormente, cuando se les hace radioterapia, o cuando se extirpa algún ganglio linfático. La edad avanzada, por supuesto que predispone mucho más, y cuando tenemos trastornos venosos previos, no tratados, por supuesto. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer para evitar el linfedema o cuáles son los métodos de prevención? Evitar la obesidad, hacer mucha gimnasia siempre, kinesiología, y dentro de la kinesiología lo más importante siempre es el drenaje linfático manual. A todo paciente que ustedes el día de mañana, cuando sean médicos, ahora dentro de poquito, vean con edema, traten de hacerle primero el ecodoppler venoso, que es fundamental siempre, y hacer kinesiologías seriadas. Quiere decir que el paciente se haga drenaje linfático manual. Evitar, como les dije anteriormente, tomar tanto sol. Los saunas o baños calientes siempre hacen mal para el sistema venoso y linfático de miembros inferiores. Para pacientes con edema, la limpieza siempre es fundamental, con jabones y cremas siempre con pH neutro, y en zonas con edema no usar desodorantes. El jabón común blanco siempre tiene un pH neutro, es decir, no tiene detergente. Si el paciente no puede comprar, le mandan siempre a bañar o lavar toda esa zona afectada con jabones blancos. Siempre usar ropa cómoda, como les dije, la kinesiología es muy importante. Una alimentación equilibrada te sirve para evitar el sobrepeso, como en todas las patologías. ¿Cuál es el tratamiento? Como les dije anteriormente, es una enfermedad crónica, sin embargo, con tratamiento correcto y a largo plazo, logramos resultados muy buenos siempre. Por todo esto podemos decir que el linfedema no es curable, pero en manos de flebólogos e incluso linfólogos se obtienen muy buenos resultados. El paciente puede hacer su vida totalmente normal, con vendajes y venas y vendas compresivas. Hay muchos vendajes, muchas
medias terapéuticas que le ayudan a estos pacientes que tienen linfedema. Otra cosa que le voy a decir, pacientes que tengan varices, siempre háganle uso. Existen de distintos, de alta compresión, de mediana compresión. Y siempre que utilicen tiene que ser tipo panty en las mujeres. Es decir, desde hoy día vienen muchas medias que son estéticas y se utilizan hasta rodilla o hasta la región ingle. Todo va de... Yo quiero con esto que les quede claro qué es la flebología, y después de esto que ustedes me pregunten todo lo que quieran o no entendieron. Buen día, doctora. Tengo una consulta. Ahí está. ¿Entendieron, chicos? ¿Me escuchan? Sí, Doc, perfecto. ¿Me escuchan? Bueno. ¿Entendieron? Sí, ¿Les Doc. quedó claro? Sí, Doc, una pregunta. Hay un compañero que le hizo una consulta, me comentó también por WhatsApp que tenía problemas para la conexión, por eso se la leo yo. Sí. Él preguntaba si Sí. los cuadros siempre van evolucionando a estadios más graves si el paciente no consulta, digamos, en el caso de las varices. Y ahí se te cortó a vos. Perdón. Lo que decía mi compañero es que si los cuadros de las varices siempre van evolucionando a estadios más graves si el paciente no acude a la consulta, es decir, si no tienen una resolución espontánea. No, Felipe, nunca tienen resolución espontánea. Es una enfermedad que puede avanzar más grave o por ahí se queda en lo que está, pero nunca se van hacia atrás. Y no con tratamiento siguen siempre evolucionando a los diferentes estadios. Por eso es que principalmente hay que prevenir las varices. ¿Y cómo se previene? Como les dije anteriormente, la elastocompresión es fundamental, ya sea con vendas o con medias terapéuticas. Los agentes fleboquinéticos, tomar un flebotónico, hacer kinesiología, son todas causas que hacen que esto no siga aumentando de estadio. Pero nunca vuelven hacia atrás. Una pregunta medio parecida a la de Felipe. ¿Es lo Sí, mismo con respecto a las telangiectasias? Lo que uno llama arañitas, leve me refiero, ¿no? A las imágenes que vimos. ¿Eso también puede avanzar a varices? Claro, es el grado 1 de las varices, como le dije anteriormente. O sea que eso no tratado sigue evolucionando, y más en las mujeres el día que estén embarazadas, por eso no tienen que hacer pesas, porque si ya tienen varices, esto va a seguir evolucionando hasta los otros estadios. Hay que tratarse, siempre que uno tenga, tiene que tratarse, ya sea telangiectasias, ya sea grado 1, grado 2, grado 3, lo que sea, pero tratarse. Gracias, Doc. ¿Alguna Doc, otra pregunta? ¿Sí? le hago una pregunta en cuanto a las varices y hacer el ejercicio. Usted había dicho justamente que en la parte linfática era beneficioso. A una mujer, La parte ¿no es cierto? venosa también, en la parte venosa también, Pedro. Justamente ahí quería preguntarle si en una mujer ya con varices, se podría recomendar el ejercicio aeróbico de bajo impacto con las medias elásticas o el vendaje. ¿De bajo impacto qué es para vos? ¿Hacer pesas? Y no, caminatas, todo lo que sería la parte aeróbica, porque justamente usted dijo que las pesas están contraindicadas. Claro, pero siempre que le mandes a hacer caminatas, hacer natación, no,
La natación es el mejor deporte que existe para las varices, para prevenir, pero caminata siempre con vendaje compresivo, Pedro. Está muy indicado siempre en varices o en linfedema, lo que sea, hacer gimnasia con elastocompresión, menos la natación, por supuesto. Pero hace muy bien caminar, no correr, por supuesto, pero caminar hace muy bien. Todo lo que sea Buenísimo. aeróbico hace bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Doc. ¿Sí? En el caso de las elefantiasis, ¿hay alguna diferencia en el tratamiento que le ayude al paciente a un tratamiento paliativo para disminuir el tamaño de los miembros o algo por el estilo? Y solamente el tratamiento que tenemos en la elefantiasis, Juan, es hacerle el drenaje linfático manual. Pacientes en reposo con las piernas elevadas siempre, yo le hago poner un taquito a cualquier tipo de paciente, un taquito debajo del pie de la cama, porque muchos se ponen almohadas. Eso después uno al moverse se va cambiando, entonces le hago poner un taquito de entre 8 y 10 centímetros debajo del pie de la cama, que queden con la pierna levantada. La elefantiasis ya es una enfermedad invalidante para un paciente, es una enfermedad fea, pero los tratamientos paliativos, como te dije, no usar desodorantes, usar jabones con pH neutro, mucho drenaje linfático manual, drenaje compresivo, como para que el paciente por lo menos algo de su vida cotidiana pueda hacer. Pero sí existen tratamientos para ese tipo. Hoy día, con todos los tratamientos que hay, son muy pocos los pacientes que llegan a elefantiasis. Son pacientes que lamentablemente no pudieron hacer nunca un tratamiento. Pero con todo lo nuevo que hay, las cosas que hay para hacer, muy pocos pacientes llegan a ese estadio de linfedema. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran? Bueno. Bueno, entonces, chicos, me doy por satisfecha que sepan qué es la flebología, qué es el linfedema, y que sepan qué es la insuficiencia venosa crónica, y los tratamientos que tenemos para hacer en ese tipo de patologías. Así que muchas gracias, y cualquier cosa o pregunta que quieran a su disposición.